¿Qué tal? Hoy nos vamos a meter de lleno en un paper que es de verdad fundamental, uno que por fin viene a poner orden en el mundo un poco caótico de la generación de datos tabulares sintéticos. Es un campo que está en plena ebullición y este trabajo, bueno, es básicamente el mapa que todos estábamos necesitando. Ok, para empezar, arranquemos con una pregunta que es clave para entender todo esto. Hemos visto cosas increíbles en generación de imágenes, de texto, pero ¿por qué generar una simple tabla de datos que sea convincente es un reto pero tan grande? Bueno, la respuesta está en cómo son esos datos. A ver, a diferencia de las imágenes, donde todos son píxeles, los datos tabulares son un verdadero rompecabezas. Tenemos columnas con números, otras con categorías que a veces están súper desbalanceadas, fechas, texto, de todo. Y un modelo no solo tiene que generar valores válidos para cada cosa, sino que, y aquí está lo complicado, tiene que aprender las correlaciones súper sutiles y a menudo nada lineales que hay entre ellas. Pensemos en algo simple, la edad y el salario de una persona. Claro que están relacionados, pero de una forma muy compleja. Esto explica perfectamente por qué los métodos que funcionan de maravilla para imágenes no se pueden simplemente copiar y pegar acá. Y esto nos llevaba a una especie de salvaje oeste de los datos sintéticos. Salía un modelo nuevo y sus creadores decían, ¡es el mejor!, pero lo probaban con sus propias métricas, sus propios datos. Era imposible saber quién tenía razón. Lo que hacía falta era, básicamente, poner un ring y reglas claras para todos. Y eso es justo lo que nos da este estudio. Así que esta es la hoja de ruta que vamos a seguir para desglosarlo. Vamos a ir paso a paso, viendo cómo establecieron las reglas, quiénes compitieron y, lo más importante, qué descubrieron. La misión de este trabajo era muy clara, ¿no? Crear un campo de juego que fuera justo y riguroso para terminar con tanta confusión y por fin dar una guía práctica a quienes trabajan en esto. Bueno, antes de la pelea hay que conocer a los luchadores. Los investigadores los agruparon en 3 grandes familias y cada una ataca el problema desde un ángulo diferente. Aquí están los 3 tipos de contendientes. Primero, los no iterativos, como TBAE o CTJAN. Pensemos que son como artistas que intentan hacer un retrato de un solo trazo. Toman los datos, aprenden una especie de esencia y a partir de ahí generan una fila entera de la tabla de una sola vez. Después vienen los modelos iterativos, los de difusión. Estos son más como escultores. Empiezan con un bloque de ruido y paso a paso van puliendo y refinando hasta que emerge una fila de datos súper realista. Este proceso les permite capturar detalles mucho más complejos. Y por último, los enfoques más clásicos, como SMOT. Este no usa redes neuronales, sino que, para clases con pocos datos, busca ejemplos existentes y crea nuevos puntos en el medio. Es más una técnica para rellenar que un generador propiamente dicho. Y ahora sí, vamos a la parte más importante del estudio. ¿Cómo se mide si un modelo es bueno? Para que el benchmark fuera justo, había que definir criterios de evaluación que cubrieran todos los ángulos de lo que hace que un dato sintético sea realmente valioso. Los autores lo definieron con 3 pilares fundamentales. Ojo, no alcanza con que los datos parezcan reales. También tienen que ser útiles para algo, como entrenar otro modelo. Y por supuesto, tienen que proteger la privacidad, o sea, no ser una vil copia de los datos originales. Arranquemos con el primer pilar. ¿Cómo podemos saber de forma objetiva si una tabla sintética de verdad captura la esencia y las distribuciones de la tabla original? La métrica que usaron, la C2ST, es brillante. La idea es simple. Se entrena un clasificador muy potente con una sola tarea: diferenciar los datos reales de los sintéticos. Si el modelo no lo logra, si su precisión es de alrededor del 50%, o sea, como tirar una moneda al aire, significa que los datos sintéticos son tan buenos que son indistinguibles de los reales. Es literalmente el test de Turing para datos. Perfecto, los datos parecen reales, pero ¿sirven para algo? De eso se trata el segundo pilar, la utilidad. Para medir esto, la idea es muy directa. Se entrena un modelo de predicción, pero solamente con los datos sintéticos. Luego, se prueba qué tan bien funciona ese modelo con datos reales que nunca vio. Si le va bien, quiere decir que los datos sintéticos lograron capturar las relaciones importantes. Y esto es clave, porque abre la puerta a poder entrenar modelos sin tocar los datos reales, lo cual es un cambio de paradigma total para la privacidad.
Y llegamos al tercer pilar, el más delicado, la privacidad. Porque, a ver, un modelo podría ser un genio obteniendo buenos puntajes en realismo y utilidad, pero haciendo trampa, simplemente memorizando y copiando los datos originales. ¿Cómo evitamos eso? Aquí es donde entra la métrica DCR Rate. La lógica es la siguiente. Para cada dato sintético, se mide la distancia a su vecino más cercano en los datos de entrenamiento originales. Luego se hace lo mismo, pero contra un conjunto de datos reales que el modelo nunca vio. Si los datos sintéticos están siempre mucho más cerca de los datos con los que entrenó, es una bandera roja. Significa que probablemente los memorizó. Un modelo seguro debería generar datos que estén en promedio a una distancia similar de ambos conjuntos, lo que da un resultado cercano a 0.5. Bien, ya con las reglas claras, es hora de la primera competencia. En este escenario, a los modelos se les dio todo el tiempo y los recursos que necesitaran. Ajuste de hiperparámetros al máximo para ver de qué eran capaces. Y los resultados acá fueron súper claros. Los modelos de difusión como TabSync y TabDDPM fueron los campeones indiscutidos en cuanto a calidad. Generaron los datos más realistas, casi idénticos a los originales, capturando las relaciones complejas a la perfección. Pero esta victoria tuvo un precio muy, muy alto. Necesitaron muchísimo más tiempo de cómputo para entrenar y para generar los datos. Esta cita del paper lo resume todo. El rendimiento superior tiene un costo altísimo. Y esto nos lleva a la siguiente pregunta, que es fundamental. A ver, seamos sinceros. En el mundo real casi nadie tiene recursos ilimitados. No siempre hay supercomputadoras disponibles. Entonces, ¿qué pasa cuando todos los modelos tienen que competir con el mismo presupuesto de GPU, uno más realista y limitado? Y así llegamos al segundo experimento, que para la mayoría de la gente es el más relevante. Acá, a cada modelo se le asignó exactamente la misma cantidad de tiempo de cómputo para ajustarse y entrenar. Un campo de juego nivelado. Y aquí es donde la historia se pone de verdad interesante. Con un presupuesto limitado para todos, la diferencia de rendimiento se achicó muchísimo. Resulta que con solo un poquito de ajuste, modelos más simples y rápidos, como TBAE y CTGE-GIAN, mejoraron un montón, acercándose peligrosamente al rendimiento de los costosos modelos de difusión. La lección acá es clarísima. Un buen ajuste de hiperparámetros es clave, y a veces, con recursos limitados, es mucho más importante que la arquitectura del modelo en sí. Entonces, la conclusión práctica es que no hay un único ganador para todo. La elección del modelo depende del problema. Si se necesita el máximo realismo posible y el costo no importa, TabSync bien ajustado es la respuesta. Si se busca un buen equilibrio con un presupuesto acotado, TabDDPM es una opción muy sólida. Si lo que importa es la velocidad, los modelos como TBAE son imbatibles. Y si solo interesa la utilidad para una tarea específica y la privacidad no es un tema, el viejo SMOT sigue dando pelea. Muy bien, ya vimos la competencia, los resultados. ¿Qué nos queda de todo este análisis tan detallado? ¿Cuáles son los puntos más importantes para llevarse a casa? Resumiendo, las conclusiones clave son estas. Primero, el ajuste de hiperparámetros no es algo opcional, es absolutamente crucial. Segundo, no existe la bala de plata. El modelo correcto depende del balance que se busque entre calidad, costo y privacidad. Tercero, los modelos de difusión son los reyes de la calidad, sí, pero es un reinado que cuesta caro en términos de cómputo. Y por último, este trabajo abre la puerta a lo que viene. El próximo gran desafío ya no es generar una sola tabla, sino bases de datos enteras, con relaciones entre ellas. Esto nos acerca a la idea de tener modelos fundacionales para datos estructurados. Y cerramos con esta pregunta para pensar. Este benchmark nos muestra que estamos cada vez más cerca de poder generar datos sintéticos de una fidelidad altísima. ¿Qué significa eso para el futuro del data science, para la privacidad, para la forma en que entendemos la información? El juego recién está empezando.